hablar de economía, hacer un análisis de lo que está ocurriendo en la economía argentina. Hubo muchas novedades en las últimas horas. El ministro de Economía a nivel nacional, Luis Caputo, ayer intentó transmitir calma a los mercados, mercados que vienen mostrando nerviosismo, tensión, que presionan sobre el dólar y que están generando, por ejemplo, una fuerte pérdida de reservas en el Banco Central, porque hay un rumor cada vez más insistente de que el Fondo Monetario Internacional, entre las condiciones que le ha establecido al país, está una devaluación, una liberación del tipo de cambio y por lo tanto remediar el atraso cambiario que se ha producido en los últimos meses. Hablamos con Carlos Egiaro, economista, consultor de mercado, con respecto a cómo vio el anuncio del ministro Caputo y además qué es lo que está ocurriendo en la economía y qué está ocurriendo con esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Caputo dijo 20.000 millones, es el acuerdo con el fondo, pero esos 20.000 millones, ¿cómo están compuestos? ¿Va a llegar todo, 20.000 millones, para reforzar las reservas, como dio a entender Caputo? ¿O gran parte del acuerdo es una refinanciación y lo que va a llegar es mucho menos? Bueno, lo explica Carlos Egiaro en la nota que hicimos hace un rato. Bueno, el anuncio del ministro Caputo creo que fue correcto. Creo que el monto del acuerdo va a ser 20.000 millones. Surgió después una discrepancia en torno a lo que había dicho el ministro, porque apenas él había terminado de hablar, era la conferencia de prensa en Washington del Fondo Monetario habitual, y la vocera del Fondo Monetario no es que negó que sean 20.000 millones. Dijo no está confirmado eso. Y no está confirmado, no porque no sea cierto, sino porque requiere la aprobación del directorio del Fondo Monetario, cosa que va a ocurrir recién a comienzos de abril. Entonces, obviamente, la vocera del Fondo Monetario dijo, no, bueno, esa cifra no está confirmada, no la negó, sino que básicamente dijo, requiere que la aprobación sea del directorio del Fondo Monetario. Eso generó en parte un ruido, pero hay mucho ruido interno también, Marcos, aquí dando vuelta, porque trascendió que Federico Sturzenegger, que es otro ministro, pero que también es economista, lo está queriendo convencer al presidente de la Nación de que salgan del cepo antes de octubre, que salgan ahora en realidad, tengan o no tengan la cantidad de reserva necesaria. Con vos hemos charlado que la salida del cepo, que es una exigencia del Fondo Monetario, es una exigencia del Fondo Monetario, inevitablemente va a generar una corrección cambiaria. No necesariamente una explosión, pero sí una corrección. Y hasta acá el presidente de la Nación se ha mantenido firme en la visión de no salir del cepo antes de octubre, porque tiene como objetivo prioritario, digamos, desde el punto de vista ya electoral, tener una inflación más cercana al 1% mensual, porque considera que esa es su carta de triunfo. De tal manera que todo indica que este planteo de Sturzenegger el presidente lo está rechazando por ahora. Y esto pone nervioso al mercado, porque si vos te vas enterando de esas cosas, sos un empresario que tiene información y decís, bueno, acá va a haber una corrección cambiaria. Más tarde o más temprano va a haber una corrección cambiaria cuando se salga el cepo, porque es una exigencia del Fondo Monetario, que además viene diciendo que hay un atraso cambiario del 30%. Y vos tenés un presidente que te está diciendo que va a devaluar después de octubre, o que va a devaluar, que va a levantar el cepo después de octubre. Hoy está hablando de enero. Ayer volvió a mencionar el mes de enero. Pero tenés un funcionario de altísimo nivel que le está masticando el cerebro al presidente todos los días, diciéndole que tiene que salir del cepo ahora. ¿Por qué Sturzenegger dice ahora? Porque lo que está claro es que el mercado ya tomó nota de que es inevitable la salida del cepo en términos de evaluatorios. Entonces empieza, obviamente, la cobertura frente a eso. Bueno, hubo Y eso demanda de está bonos atados al dólar ayer que no había habido, ¿no? exactamente, porque en las licitaciones anteriores, los bonos atados a dólar link en realidad no habían tenido demanda y ayer la tuvieron fuertemente, tanto que la tasa que terminaron convalidando fue negativa. O sea que la gente se quiso cubrir en dólar linked, o sea, cubrirse a dólar futuro aún con tasa negativa, lo cual refleja, digamos, la incertidumbre que tiene el mercado o la visión del mercado de que inevitablemente va a haber una devaluación, más allá de cuál sea la magnitud de esa devaluación. Entonces, la caída de reservas es preocupante también, y entonces Sturzenegger está diciendo entre dos males, ¿cuál es el peor? Entonces, porque si sigue la sangría de divisa, entonces va a complicar todavía más. Entonces, bancate que haya algún movimiento inflacionario los próximos 2 meses, después se va a calmar igualmente, digamos. Ahora, son hipótesis que pueden salir mal. Y este punto es el que está generando tanta tensión, porque además creo que hay que agregar algo, Marcos. El presidente de la Nación
había fijado una posición claramente de no va a cambiar la pauta de evaluatorio por lo menos hasta octubre. Claramente sí. Ahora, en el mercado hay grupos empresarios que han visto caer su margen de rentabilidad de tal manera que yo creo que ya están ejerciendo una presión a nivel mercado para que la devaluación sea antes. O sea que esto se transforma en una pulseada. Esto se transforma en una pulseada de grupos empresarios que están reclamando otro tipo de cambio y que quieran entonces que este proceso se dé lo más rápidamente posible y no tienen tantas ganas de esperar a que sea después de octubre o que sea en enero. Y acá entramos a un terreno difícil de evaluar en términos de la magnitud de esto, porque efectivamente se trata de presiones y de intereses, no solo políticos, sino económicos, básicamente. Va a haber una corrección cambiaria, inevitablemente la va a haber. Ahora, en este punto, digamos, el planteo de ese gobierno argentino lo va a administrar de una manera prolija o si la corrección se va a dar de una manera desprolija. Y este punto no es menor. Este punto no es menor para la expectativa de cualquier empresa. Porque mientras tanto, el gobierno argentino dice, no, bueno, ahora vamos a tener más divisas porque viene la cosecha gruesa y los productores van a vender y ahí vamos a juntar 8.000 millones, 7.000 millones. Con yo anoche he estado aquí en La Pampa con un grupo de productores, me voy ahora a Provincia de Buenos Aires. Los productores están escuchando todo esto. ¿Qué van a vender No en los liquiden, próximos dos o claro. tres? Van a vender lo estrictamente necesario para pagar las cuentas pendientes. Si yo estoy escuchando todo el día que es inevitable un cambio en la pauta evaluatoria, que es inevitable una devaluación, voy a salir a vender mañana mis granos, voy a esperar. Voy a salir a vender solo lo necesario, en realidad, para que esto esté ocurriendo. Se están digamos, acelerando también cuestiones en términos de comercio exterior, se están acelerando las importaciones. ¿Por qué? Porque hay empresas que te dicen, entonces tengo que importar algo ya, porque dentro de 5 meses el tipo de cambio va a ser más alto, se están limitando las exportaciones, el exportador está diciendo, no, pará, voy a liquidar la exportación más adelante porque entonces voy a tener otro tipo de cambio. Cuando empieza a haber una incertidumbre de ese tipo, el conjunto de las variables se empieza a desequilibrar, que es lo que Carlos, estamos viendo. una cosa son los 20.000 millones que dijo el ministro sin ningún dato adicional, y otra cosa es la composición de esos 20.000 millones. Porque lo que dio Sí. a entender Caputo es que 20.000 millones van a venir cash y van a incrementar las reservas brutas del Banco Central, que van a llegar a 50.000 millones. ¿Hay algo de Eso no verdad es cierto. o o engañoso? Hay certeza, eso no es cierto. En realidad, en los 20.000 millones hay 14.000 millones que son la reprogramación de los pagos de la deuda del acuerdo de marzo del 2022. Reprogramación de un acuerdo previo que hizo Martín Guzmán, ¿te acordás? En marzo del Sí. 2022. Es una reprogramación de eso. 14.000 millones son eso. Eso es casi un pase contable. Yo te doy dólares ahora para que me pagues el lunes la cuenta que tenías pendiente, digamos, que es lo que hemos visto todo este tiempo, digamos, ¿no? Y es lo que se repite acá. O sea que esos 14.000 millones de ninguna manera son constantes y sonantes. No solamente no son constantes y sonantes, sino que no son de libre disponibilidad en ningún paso, digamos. Ahora, alguien dirá, bueno, entonces esos 14.000 millones se los van a ir dando progresivamente para pagar las cuentas, o sea que es un pase contable, en realidad, pero hay 6.000 millones más que van a ser en efectivo o cash, se los van a dar en abril. Tampoco es cierto. Y yo rescato acá a un economista argentino que ha sido director del Fondo Monetario, que se llama Claudio Loser, un mendocino, que está jubilado, está más allá del bien y el mal, digamos, en este punto. Le creo cuando habla porque habla con mucha sinceridad. Y dice, de ninguna manera le van a dar toda la plata junta. De ninguna manera, eso está fuera de las pautas que utiliza el Fondo Monetario. De tal forma que de esos 6.000 millones adicionales, tal vez le den 3.000. Y después van a ir revisando trimestralmente, como hace el Fondo Monetario, revisando trimestralmente el cumplimiento de las metas que fueron acordadas y te irá dando progresivamente un poco más. El presidente ayer a la tarde salió a decir, y las reservas brutas van a llegar a 50.000 millones. Están en 26.000. Está sumando esos 20.000 más unos 5.000, 6.000 millones, un monto así indefinido adicional, porque están negociando también con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, algún aporte adicional para llegar a esa cifra de 50.000, que es una cifra hipotética que no va a ser de libre disponibilidad de ningún punto de vista, porque tampoco está claro que el Banco Mundial o el Banco Interamericano le den cash esos recursos que están negociando, 4.000, 5.000 millones, 6.000, están en un proceso de negociación que además es bastante preliminar, de tal forma que todo es un juego donde se distorsionan las cosas, cada quien envía un mensaje para tranquilizar de parte del gobierno,
pero la tranquilidad interna tampoco está. Yo cuando lo veo al ministro Caputo tan nervioso, haciendo expresiones ante la prensa que demuestran su nerviosismo y su inseguridad, lo que estoy viendo, digamos, no es que ese nerviosismo sea fruto de un cortocircuito con el Fondo Monetario. Ese nerviosismo es fruto de un creciente cortocircuito del ministro con el propio presidente de la Nación.